Ay, la tecnología. Bueno, hoy vamos a ver más bien la última carta de Jesús a las iglesias, que es la iglesia de la Odisea, ¿sí? Es junto, no es la Odisea, es la Odisea. Nos vamos a ir leyendo la carta, pero desglosando parte por parte. Entonces no la vamos a leer al principio toda, sino que nos vamos a ir parte por parte. Antes como para poner algunos contextos, ¿sí?, acerca de la Odisea, es que primero no había nada positivo que Jesús veía en ellos, ¿sí? Cuando Juan escribe Apocalipsis, no se registra tampoco que sufriera algún tipo de persecución o de que tuviera herejías, ¿sí? Esto es alarmante, ¿por qué? Porque en todas las cartas Jesús menciona o según el contexto, ¿sí?, se ve una diferencia entre cómo obraba la ciudad o cómo obraba el pueblo de ese lugar y el contraste con lo que estaba viviendo la iglesia. En la Odisea no hay ese contraste. ¿Qué significa? Que no había diferencia entre los cristianos y los de la Odisea, ¿sí?, los laodicenses. Entonces, ¿cuál era su problema? Ahorita lo vamos a ir viendo, pero ustedes siempre, ¿cuál era su problema? ¿Sí? Bueno, la Odisea fue fundada, la Odisea fue fundada por Antíoco II y llamada así en honor de su esposa Laódice, o Laódice en griego, ¿sí? Y era una ciudad muy próspera debido a su ubicación, ¿sí?, que había dos importantes rutas, pasaba mucha gente por ahí, entonces había prosperidad. Era un centro comercial muy rico, de hecho era el más rico de Asia Menor, y era un famoso centro bancario. Era como Suiza de las ciudades de Asia Menor, ¿sí? Y como algunas otras de las iglesias algunas otras de las ciudades que hemos visto, ¿sí?, cuando el terremoto antes de Cristo que destruyó toda esta zona, ellos como pues tenían muchos recursos, ellos deciden, no necesitamos el recurso de Roma, nosotros lo podemos reconstruir, ¿sí? Después vuelve a haber otro terremoto y pasa lo mismo. Ellos, autosuficientes, se reconstruyen y no necesitan apoyo del Imperio Romano para hacerlo. Otra cosa muy importante también en la Odisea es que era famosa por su fabricación de ropa, ¿sí? Confeccionaba ropa con lana negra que solo se daba en esa región, ¿sí? También algo de lo que se enorgullecía la Odisea es que contaban con escuelas de medicina y llegaron a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos y colirio para las enfermedades de la vista, ¿sí? También había bastantes judíos con privilegios, ¿sí? Se tiene registro de que había al menos más de 7,000 judíos en esta zona, ¿sí? Podemos ver esto como antecedente también, que ellos tenían privilegios, significa que tampoco había una diferencia entre los de la Odisea y los judíos. Entonces aquí está un antecedente, ¿por qué? Porque los apóstoles empiezan a predicar primero a los judíos, ¿no? Entonces, si ya estaba como esta cultura de no hay diferencia entre judíos y los de la ciudad, pues tal vez por ahí se impregnó también a la iglesia. Otra cosa, algo que podemos decir, ¿no?, y es como muy claro, en el primer mundo no hay que no hay problemáticas, que todo está bien, hay tiempo de sobra porque no se tiene uno que matar trabajando, entonces pues hay una búsqueda de placer, y esto pasaba en la Odisea, ¿sí? Como tenían recursos, como había dinero, como no tenían que trabajar todo el día,
no tenían ciertas problemáticas que los hicieran estar luchando o estar batallando, ¿sí? Pues había una búsqueda intensiva del placer, ¿sí? Llámenle placer de cualquiera. Y también había cristianos, ¿sí? En este ambiente, o sea, en todo esto que pasaba en la Odisea, había personas que pues había una iglesia cristiana. Había sido establecida ahí por Epafras, eso lo podemos ver en Colosenses, ¿sí? O de algún otro discípulo de Pablo. Pablo les escribió una carta a la Odisea, pero está perdida, no les llegó, no sabemos qué pasó. Eso viene también en Colosenses, ¿sí? Y la carta de Colosenses también está dirigido a la iglesia de la Odisea porque estaban muy cerca, no había más de 15 kilómetros de distancia una de la otra. Entonces, en Colosenses les dicen que en el libro de Colosenses viene que esta carta también debe ser leída en la iglesia de la Odisea, ¿sí? También está dirigida para ellos. Había una relación ahí entre iglesias que eran cercanas. ¿Sí? Entonces, con este contexto, vamos a empezar ahora sí a leer la carta que está en Apocalipsis 3:14. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús se presenta primero como el Amén. En Isaías 65:16 se llama a Dios como el Dios de la verdad. En hebreo esto es el Dios del Amén, ¿sí? O sea, verdad y amén es como la misma raíz de la palabra, ¿sí? En hebreo. Si Dios es el Dios del amén, entonces es absolutamente digno de confianza y de credibilidad, ¿sí? Jesús se presenta a la Odisea como aquel cuyas promesas son fieles y verdaderas y no hay duda en esas promesas. Cuando vemos en los evangelios que Jesús habla, a veces vemos que dice, de cierto les digo. ¿Sí lo han leído? ¿Sí? Es como si Jesús dijera, amén, amén os digo. Entonces, por eso Él es el amén, ¿sí? Y parecido a este primer punto, a esta primera característica o forma de Jesús de presentarse a esta iglesia, es el testigo fiel y verdadero, ¿sí? ¿Qué significa? Que Él hace exactamente lo que prometió y sostiene la verdad de Dios hasta el fin, sin importarle las consecuencias. Tiene la facultad de cumplir el pacto que Dios hizo con el hombre, ¿sí? Eso es que es fiel y verdadero, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, la iglesia de la Odisea era infiel. Entonces, Jesús quiere contrastar su fidelidad con la infidelidad de la Odisea. Y el punto que vamos a como desmenuzar más, se presenta como el principio de la nueva creación de Dios. Todas las cosas tienen su origen en Jesús. Jesús habla de sí mismo como el principio de la creación de Dios y en griego esto es el arjé. O sea, el origen de todas las cosas, el que sustenta el universo, el que da vida a todas las cosas, el que hace que subsisten y sean, aquel sin el cual nada es posible y todo carece de sentido en la vida. Vamos a leer Juan 1, del 1 al 3. ¿Sí está saliendo? Sí, gracias. Dice, en el principio la palabra ya existía. En otra versión viene el verbo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el verbo es como acción, está pasando algo, ¿sí? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos, ¿sí? Más adelante en el 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria,
la gloria del unigénito del Padre. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver que con pasajes bíblicos acerca de qué significa que Jesús es el principio. También en Colosenses 1, del 15 al 17, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? De que la carta de Colosenses había sido escrita para la Odisea. ¿Sí? La carta a los Colosenses se escribió 30 años antes de que el Apocalipsis fuera escrito. Me parece que Colosenses 1, ¿sí?, es Dios lanzando sus cuerdas de amor hacia la Odisea mucho tiempo antes de presentarse en Apocalipsis a ella como el principio de la creación. O sea, Dios ya se los había estado diciendo desde mucho antes. ¿Sí? Luego vamos a continuar en la carta en Apocalipsis. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿No voy muy rápido? Bueno, dice: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Está muy fuerte esto, ¿no? En las otras cartas, como les decía, hay una diferencia entre la cultura que había en la ciudad y de la iglesia. En esta carta no se ve esa diferencia, ¿sí? En las otras cartas se habla de las obras que la iglesia ha estado haciendo, ¿sí? En esta carta ni siquiera Jesús se toma el tiempo, la importancia de hablar de las obras, porque les dice, o sea, no eres ni frío ni caliente, estás tibio, ¿sí? ¿Y por qué usa Jesús esta forma de hablar con la Odisea? ¿Sí? En la Odisea era una ciudad, como les decía, una de las ciudades principales, muy rica, ¿sí? Pero tenía una deficiencia, tenía una red de agua corriente horripilante, así lo mencionan los historiadores y todas estas personas que saben mucho. Entonces, había otra ciudad que se llamaba Hierápolis, que estaba al norte, y entonces en esta ciudad se dice que era conocida porque había fuentes de aguas termales. ¿Cómo son las aguas termales? Calientitas, cálidas, ¿verdad? Si uno estaba enfermo, podía encontrar ayuda en Hierápolis, ¿sí? Mediante las fuentes termales. Y en Colosas, que les digo que también estaba cerca de la Odisea, estaba al sur, y a esta se le conocía porque había manantiales de agua fría, ¿sí? Era fría y refrescante. Si uno estaba cansado y necesitaba refrescarse, pues podía ir a Colosas y ahí había estas aguas tonificantes. Entonces, como la Odisea estaba en medio, pues si había un sistema deficiente en la Odisea, pues le llegaba lo caliente de Hierápolis, lo frío de Colosas, y pues a ella le tocaba el agua tibia. Los laodicenses sabían que el agua tibia era desagradable, que incluso podía enfermar, que incluso los hacía escupir, que incluso los hacía vomitar. Entonces, Jesús les habla de esta forma, que ellos pudieran entender ese concepto de la tibieza, ¿sí? Que ni eran calientes ni eran fríos, ¿sí? Entonces, vemos aquí que Jesús habla metafóricamente de la tibieza, pero en sí la tibieza es indiferencia.
Y quiero leerles algo de un texto que encontré que dice: la única actitud que no se puede adoptar frente al cristianismo es la neutralidad. Conste que lo estoy leyendo, para que no digan Maribel dijo. No se crean, pero sí. Jesucristo obra por medio de personas, y la persona que permanezca totalmente inafectada en su actitud frente a Él, se ha negado por ello a emprender la labor que Dios tiene para ella. El que no se somete a Cristo no ha hecho más que resistírsele. Por muy duro que parezca, el sentido de esta terrible amenaza del Cristo resucitado es que es mejor no empezar siquiera el camino cristiano que empezar y luego desviarse a un cristianismo convencional y sin sentido. Hay que mantener el fuego ardiendo. ¿Sí? Entonces, cuando soy tibio, ¿sí?, no amo a Dios con pasión, ni tampoco lo rechazo, simplemente me es indiferente. ¿Sí? Y estamos hablando de Dios, el verdadero, el fiel, el que es el principio, el supremo. ¿Sí? Cuando soy indiferente, no amo a Dios apasionadamente, ni dejo que otros puedan encontrarse con Él y amarlo apasionadamente. ¿Sí? Cuando soy indiferente, no dejo que otros puedan ser sanados en su calidez, ni puedan ser refrescados. Entonces, iglesia, seamos una iglesia que ama, una iglesia que sirve y que obedece a Dios con pasión. ¿Sí? Hay que mantener ese fuego ardiendo. Seamos una iglesia que se permite ser sanada, pero que también permite que otros sean sanados. ¿Sí? Seamos una iglesia que vive un cristianismo con sentido y no un cristianismo rutinario. ¿Sí? Ahora, regresamos a Apocalipsis. Jesús les dice: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. ¿Sí? Entonces, el problema en la Odisea, ¿se acuerdan al principio que les pregunté entonces cuál era el problema de la Odisea? Era el orgullo y la ignorancia. Este orgullo e ignorancia eran provocados por su autosuficiencia y complacencia. Por esta razón recibe la condenación más severa de todas las que encontramos en las demás cartas. ¿Sí? Es la condenación más severa. Jesús habla aquí más fuerte, más duro para ellos. En la percepción de ellos, no tenían necesidad de nada, eran tan ricos que no necesitaban nada, ni siquiera a Dios. Cuando nuestras necesidades, muchas veces, cuando nuestras necesidades físicas, económicas están suplidas, vivimos esa autosuficiencia en orgullo e ignorancia, pensando que no necesitamos a Dios. Entonces, la tragedia de la Odisea era, ¿sí?, que se creía rica, autosuficiente, poderosa, yo puedo todo, pero Jesús les dice, eres pobre. Imagínense a una ciudad con esta magnitud de riqueza y Jesús revelándole su condición verdadera. Tenía las mejores escuelas de medicina, con remedios para aliviar la vista, ¿sí? Y no podía ver, pero no podía ver su condición espiritual. Fabricaba ropa muy fina, pero estaban desnudos y avergonzados. Vamos a ver ahorita que la desnudez es vergüenza, ¿sí? Luego, nos regresamos a Apocalipsis. Dice, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez,
y compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. 1. Jesús le aconseja a Laodicea que compre oro purificado por fuego. En la Biblia, el oro representa la sabiduría divina, ¿sí? Y el fuego purificador es un símbolo de renovación y de que mediante ese fuego se le da utilidad al oro, ¿sí? Entonces, este proceso de purificación del oro con fuego se puede entender metafóricamente como el crecimiento en nuestra fe, un crecimiento en fe profunda, en un crecimiento en nuestra relación con Dios y en santidad, ¿sí? ¿Cómo se llama esta serie de sermones? ¿Alguien se acuerda? La mirada puesta en Jesús, ¿sí? Entonces, no crean que le pasé la respuesta, La mirada puesta en Jesús. Cuando estaba leyendo acerca de la iglesia de Laodicea, también estamos leyendo con las maestras en el curso de cuidado del alma Proverbios. Entonces, en Proverbios 8, del 1 al 2, habla de la sabiduría, ¿sí? Digo la sabiduría porque no es como la sabiduría así en general, sino que, ¿me lo pueden poner aquí, porfa? El 1 y 2. Miren, escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría, si se fijan, está escrita en mayúscula, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está hablando de una persona, ¿sí? Es una persona a quien se está hablando aquí. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina junto al camino. Luego, sigue hablando acerca de lo que es la sabiduría, y en el 12 empieza una parte bien preciosa donde dice: yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento, ¿sí? ¿Ya pudieron ver a Jesús? ¿Sí? ¿O todavía no? Si todavía no, no te preocupes, porque en el 22 y 23, ¿sí? ¿Pueden verlo? Dice el pastor. En el 22 y 23 dice: el Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa, fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra, ¿sí? Entonces, aquí la sabiduría es Jesús, ¿sí? En Proverbios 8, la sabiduría que habla es Jesús. Entonces, sigue el proverbio hasta el 31 y habla de que se formó desde el principio, antes de los océanos, antes de que saliera agua de los manantiales, todo eso, que no lo vamos a leer, pero lo puedes leer en tu casa, porque está muy bonito todo lo demás que dice, ¿sí? Pero, como veíamos en esta última parte, podemos ver que la sabiduría es Jesús. ¿Y cómo podemos verlo? ¿Sí? Si se fijan, hay mucha similitud en este Proverbios 8 a Colosenses 1 que leímos al principio, ¿sí? Entonces, cuando nos encontramos con Jesús, lo vemos y vivimos nuestra vida y pruebas con Él, podemos encontrar la sabiduría para combatir el orgullo y la ignorancia que nos hacen autosuficientes y que nos hacen complacientes, ¿sí? Que nos impiden crecer en fe, que nos impiden crecer en nuestra cercanía con Dios y que nos impiden crecer en santidad también. Pero necesitas encontrarte con Jesús, necesitas verlo. Punto número 2. Jesús le aconseja a Laodicea que de él compre ropas blancas, ¿sí? Laodicea presumía que hacía ropa muy bonita, muy fina, ¿verdad? La lana de sus ovejas eran artículos, era un producto muy fino para producir ropa y era famoso en todo el mundo, al menos en todo el mundo el imperio, ¿no? de
de lo que se conocía. Pero Jesús les dice, a pesar de esto, que están desnudos espiritualmente, ¿sí? Que si realmente quería estar vestida, debía acudir a Él y comprar ropas blancas. Entonces, veíamos ahorita que la desnudez es vergüenza, ¿sí? Las ropas blancas representan la santidad y el carácter que produce en nosotros la gracia de Cristo. Entonces, si tenemos, si somos cubiertos por estas ropas blancas que Jesús le ofrece a la Odisea, no estamos desnudos, no estamos avergonzados, ¿sí? Porque su salvación, su justicia nos cubre, ¿sí? Entonces ya no estamos desnudos ni vivimos avergonzados. Por eso les dice esto: compra de mí ropas blancas, vestiduras blancas. Número 3, Jesús le aconseja a la Odisea que de él compre ungüento para sus ojos. La Odisea presumía del colirio que fabricaban en sus escuelas de medicina, ¿sí? Que sanaba la vista, pero Jesús le dice que es ciega, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede ver su condición. No puede ver que es tibia, no puede ver que es indiferente, no puede ver que es orgullosa, no puede ver que es ignorante, no puede ver que es autosuficiente, no puede ver que es complaciente, y lo peor de todo, que su corazón está endurecido. Como si todo lo demás no fuera suficiente, su corazón estaba endurecido y la Odisea no lo podía ver. Y entonces viene Jesús otra vez en la carta y le dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Si Jesús y Dios no te está disciplinando, no te ama. Entonces tal vez ahorita todos estamos siendo disciplinados porque Dios nos ama a todos. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia, le dice Jesús a la Odisea. ¿Y cómo funciona la disciplina de Dios? ¿Sí? Rápidamente. Un alma, cuando tiene un corazón contrito, ¿sí? Es un alma sana. Un corazón contrito es un corazón blandito, un corazón receptivo, ¿sí? Y cuando vive así, ¿sí? Está correctamente conectada con Dios. ¿Por qué? Porque hay un estado de quebrantamiento y hay un estado de humildad. Cuando nuestro comportamiento o nuestros pensamientos no están alineados con Dios, el Espíritu Santo nos trae convicción, ¿sí? Nos dice: hey, estás pecando. Entonces, ¿sí? Está pecado, convicción y luego viene el arrepentimiento, ¿sí? Pero a veces no es suficiente la convicción, ¿sí? No porque la convicción de Dios no sea suficiente, sino porque nuestro corazón está endurecido, ¿sí? Entonces, hay pecado, llega la convicción, pero sigues pecando, no hay arrepentimiento. ¿Qué sigue después de ahí? Sigue otro punto, ¿sí? Que Dios usa para disciplinarnos, que es las consecuencias, ¿sí? Consecuencias de nuestras malas decisiones para llevarnos al arrepentimiento, que es la ley de la cosecha que viene en Gálatas 6, que dice: la gente cosecha lo que siembra. Si siembran de su naturaleza pecaminosa, van a cosechar destrucción, ¿sí? Entonces, tristemente muchas veces nos negamos a escuchar la convicción, ¿sí? Y luego nos negamos a escuchar también la disciplina de Dios mediante las consecuencias, mediante esta advertencia. Entonces, puede que sea pecado, convicción, ley de la cosecha y luego arrepentimiento, pero a veces todavía no es así. Hay pecado, convicción, ya sabes que estás pecando, ya sufriste las consecuencias del pecado y aún así sigues pecando, ¿sí? Y sigo, yo también estoy ahí. Pero si la convicción y las consecuencias no te llevan al arrepentimiento, el Señor usará la disciplina un poco más severa. Pero la disciplina de Dios no es castigadora, no es punitiva, es reparadora, ¿sí? Siempre, que no se te olvide eso.
Dios lo hace para repararte, para sanarte, porque Él es un buen padre. No disciplina con ira, ni te manipula, ni de manera caprichosa, sino amorosamente por nuestro bien, para hacernos más como Jesús. La disciplina de Dios es desagradable, sí. Duele, sí. Pero si la soportamos, vamos a producir fruto de justicia y fruto de paz. Entonces, con la disciplina Dios está tratando de quebrantar tu corazón, de hacerlo suave, no duro, receptivo, no resistente, contrito, no rebelde, abierto, no cerrado, accesible, no inaccesible. En Apocalipsis, en esta carta, especialmente en estos primeros capítulos, si lo leyeron, bueno, en el celular también viene, pero cuando Jesús habla, viene en rojo en la Biblia. Entonces, quien habla en letritas rojas es Cristo, aquí en Apocalipsis, pero es Cristo resucitado. El que venció, el que triunfó sobre la muerte, el que nos envió a su Espíritu Santo, el Salvador, el único digno, el Santo, el primero y el último, el que vive eternamente, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido, el que ya está sentado en el trono a la diestra del Padre y se pasea sobre los candelabros de oro que son las iglesias. ¿Sí? Y hemos visto al principio de esta carta que Jesús se presenta a la Odisea como el Amén, el fiel y verdadero, el principio de la creación, como la palabra, como el verbo, como la sabiduría, como el supremo. ¿Sí? Dejen esta perspectiva de cómo hasta ahorita Jesús se ha presentado. Regresamos a la carta. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Qué nos dice esto? Jesús no estaba en la iglesia de la Odisea, Jesús estaba afuera, porque si había una puerta, ¿sí?, quiere decir que Él no estaba dentro. Ellos hace mucho, ¿se acuerdan la carta a Colosenses? Tal vez desde hace mucho, tal vez desde la fundación de la iglesia, no tenían un corazón quebrantado en donde Él pudiera entrar. ¿Por qué? Porque su indiferencia, su tibieza, los había hecho autosuficientes y se habían alejado de Dios, de su Padre Celestial. Pero aunque ellos seguían haciendo lo que Jesús más detestaba, les está dando una nueva oportunidad, una última oportunidad. Y está tocando a su puerta. Y creo fervientemente que la intención de Jesús era que la Odisea, y ahora tú y yo, también pudiéramos ver estos versículos bajo la perspectiva de este Jesús creador de todas las cosas, Jesús Salvador, Jesús resucitado con todo el esplendor de su gloria en el cielo, para que supiéramos que este mismo Jesús todo glorioso, que también fue humillado, golpeado, quebrado, castigado, fue crucificado y ahora estaba tocando a la puerta con sus manos traspasadas, literalmente rogando que le abras porque quiere entrar a cenar contigo, porque quiere ser tu amigo y llevarte a su Padre en el trono del cielo. De esto habla el capítulo 4 de Apocalipsis, del trono de Dios, a donde Jesús quiere llevarte a sentarte si le abres la puerta.
Y quiero llevarte hoy a esta reflexión de ver a este Cristo resucitado, este Cristo glorioso, pero también a este Cristo Jesús con sus manos traspasadas, tocando y rogándote porque por favor le abras, porque quiere entrar y cenar contigo. La cena era una comida para los judíos que era la más relajada, donde podía haber más intimidad, donde podía haber más cercanía, y eso es lo que quiere Jesús hacer en tu vida. ¿Quieres ponerte de pie, iglesia? Y voy a hacer ahorita un llamado, pero va a estar un poco diferente. Pero vamos a orar para si sientes en tu corazón abrirle la puerta a Jesús, haz una oración ahí en tu lugar. Que podamos ver bajo la perspectiva de Jesús creador de todas las cosas. Jesús el que nos salvó, Jesús el que resucitó en todo su esplendor, que ahora está tocando a la puerta con sus manos traspasadas, rogando que le abras. ¿Por qué no le has abierto? ¿Por qué eres indiferente? Si Él quiere entrar a cenar contigo, quiere ser tu amigo, quiere llevarte con su Padre, con nuestro Padre, al trono del cielo. Señor, y aquí estamos. Aquí estamos después de haber escuchado estas cartas a las iglesias en aquel tiempo, pero también a la iglesia de hoy. Señor, yo te pido que traigas blandura a nuestro corazón, que nos hagas un corazón tierno y receptivo, un corazón que no es de piedra, un corazón que no es indiferente, Señor, a tu santidad, a tu amor. Ayúdanos a ser una iglesia que sana. Ayúdanos a ser una iglesia que también deja que otros vengan a ser sanados y a encontrarse contigo, Señor. Perdónanos por nuestro corazón endurecido. Perdónanos por nuestra autosuficiencia. Y hoy queremos abrirte, Señor. Queremos abrirte la puerta. No tienes por qué estar afuera. El Rey del universo no tiene por qué estar afuera. Queremos que entres y reines también desde adentro, desde lo más profundo. Queremos sentarnos contigo, Señor. No para ser ricos en oro, sino para estar en la eternidad contigo, cerca del Padre, cerca del Espíritu Santo. Jesús, hoy yo te pido que entres a las puertas que te fueron abiertas y entres con cada persona que te abrió y cenes con él y seas su amigo y le muestres las verdades que tú tienes para él o para ella, que le muestres la gloria que hay en el cielo para que pueda empezarla a vivir aquí en la tierra. Que tu reino sea establecido, Señor, aquí en la tierra, aquí en Jardín, aquí en Chihuahua, aquí en México, aquí en el mundo. Gracias, Jesús.